Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida y obra de uno de los grandes pensadores de la historia, Maimónides. Si alguna vez has escuchado su nombre y te has preguntado quién era y por qué es tan importante, este vídeo es para ti. Antes de entrar en materia, dejemos claro por qué estamos hablando de Maimónides. Este hombre no fue solo un rabino o un filósofo, fue un verdadero renacentista antes del Renacimiento. Nació en Córdoba, España, en el siglo XII, y a lo largo de su vida dejó una huella imborrable en la filosofía, la medicina y la ley judía. En pocas palabras, Maimónides fue un genio multifacético cuyo impacto se siente hasta el día de hoy. ¿Por qué es tan crucial entender su legado? Porque sus ideas y escritos han influido en cómo pensamos sobre la religión, la ética y la racionalidad. Maimónides vivió en una época de grandes turbulencias, pero también de florecimiento intelectual. Su obra es un testimonio de cómo la razón y la fe pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Y créanme, en un mundo tan polarizado como el nuestro, sus enseñanzas son más relevantes que nunca. Vamos a empezar nuestro viaje conociendo a Maimónides desde el principio. Imagina la Córdoba del siglo XII, una ciudad vibrante y multicultural, en el corazón de la España islámica. Es aquí donde nació Moisés ben Maimón, más conocido como Maimónides, en el año 1138. Córdoba era entonces un importante centro de aprendizaje y cultura, donde convivían musulmanes, cristianos y judíos en una rica amalgama de influencias. Desde pequeño, Maimónides estuvo inmerso en un entorno de diversidad y conocimiento. Su padre, Maimón ben Yosef, era un distinguido juez y erudito judío, lo que sin duda influyó en la formación temprana de Moisés. La educación en su hogar debía ser de alto nivel, centrada en la Torá y el Talmud, pero también abierta a las ciencias y la filosofía. Imagina crecer en una casa llena de libros y debates intelectuales, con un padre que fomentaba tanto el rigor religioso como el pensamiento crítico. Sin embargo, la estabilidad de Córdoba no duró para siempre. En 1148, cuando Maimónides tenía unos 10 años, la dinastía almohade, un movimiento islámico de carácter más radical, conquistó la ciudad. Este cambio de régimen trajo consigo una fuerte presión sobre las minorías religiosas. Los judíos y cristianos tuvieron que enfrentarse a la opción de convertir al Islam, exiliarse o vivir como criptojudíos, practicando su fe en secreto. La familia de Maimónides optó por el exilio, un acontecimiento que marcaría profundamente su vida y obra. El primer destino de su exilio fue Fez, en Marruecos. Fez también era un centro de aprendizaje, aunque las condiciones para los judíos no eran mucho mejores que en Córdoba. A pesar de las dificultades, Maimónides continuó sus estudios, absorbiendo todo el conocimiento que podía. Durante este tiempo, comenzó a escribir algunas de sus primeras obras, entre ellas, comentarios sobre la Torá y tratados de lógica. Después de algunos años en Fez, las circunstancias volvieron a forzar a la familia a moverse. Esta vez, emprendieron un viaje aún más largo, cruzando el Mediterráneo hasta llegar a Palestina. Pero Palestina en aquel momento no era el lugar ideal para establecerse debido a las continuas tensiones y conflictos. Así que, una vez más, la familia Maimónides se vio obligada a buscar un nuevo hogar. El destino final de su largo viaje fue Egipto, donde finalmente encontraron una relativa estabilidad. La familia se instaló en Fastad, cerca de El Cairo, en una próspera comunidad judía. Aquí, Maimónides pudo florecer tanto en su vida personal como profesional. En Egipto, se convirtió en líder de la comunidad judía y también en médico de la corte del sultán Sledino. Hablemos un poco más sobre su rol en Egipto. Como líder comunitario, Maimónides jugó un papel crucial en la organización y orientación de la vida judía en la región. Su autoridad no solo se basaba en su conocimiento profundo de la ley judía, sino también en su capacidad para mediar y resolver conflictos. Era una figura respetada y venerada, alguien a quien todos acudían en busca de consejo y dirección. Pero Maimónides no se limitó solo a los asuntos religiosos y comunitarios. Su fama como médico creció rápidamente, hasta el punto de ser nombrado médico personal de la corte de Sledino. Imagínate, en un mundo donde la medicina todavía era una mezcla de ciencia y superstición, Maimónides destacó por su enfoque racional y basado en la observación. Sus conocimientos médicos eran avanzados para su época y escribía extensamente sobre temas de salud y bienestar, ofreciendo consejos prácticos y tratamientos basados en la experiencia y el estudio.
Uno de los aspectos más fascinantes de Maimónides es cómo logró combinar sus múltiples roles y responsabilidades. Por un lado, estaba profundamente inmerso en la vida religiosa, escribiendo algunas de sus obras más importantes sobre la ley judía y la filosofía. Por otro lado, dedicaba su tiempo a la medicina, atendiendo tanto a pacientes de la corte como a los miembros de su comunidad. Esta capacidad para equilibrar diferentes aspectos de su vida es una de las razones por las que sigue siendo una figura tan inspiradora. A lo largo de su vida, Maimónides nunca dejó de aprender y enseñar. Su casa en Fastad se convirtió en un centro de aprendizaje y debate, atrayendo a estudiantes y eruditos de todo el mundo. Además de sus escritos en hebreo y árabe, correspondía con otras figuras intelectuales de su tiempo, discutiendo temas que iban desde la teología hasta la ética y la filosofía. Es en Egipto donde Maimónides escribió dos de sus obras más influyentes. La primera, la Misné Torá, es una codificación de la ley judía en 14 volúmenes. Esta obra monumental buscaba hacer la ley accesible y comprensible para todos los judíos, eliminando la necesidad de recurrir a múltiples fuentes dispersas. La claridad y precisión de la Misné Torá la convirtieron en un texto fundamental para la práctica judía, y su impacto se siente hasta el día de hoy. La segunda obra clave es la Guía de los Perplejos, escrita en árabe y destinada a aquellos que luchaban por reconciliar la filosofía aristotélica con la teología judía. En esta obra, Maimónides abordó cuestiones profundas sobre la naturaleza de Dios, la creación y la moralidad. La Guía de los Perplejos no solo influyó en la filosofía judía, sino que también tuvo un impacto significativo en la filosofía islámica y cristiana. En su rol como médico, Maimónides también dejó una huella duradera. Sus escritos médicos, basados en la observación y la práctica, abarcaban una amplia gama de temas, desde la dietética hasta la psicología. Uno de sus principios fundamentales era el enfoque holístico de la salud, considerando tanto el cuerpo como el alma. Este enfoque adelantado a su tiempo muestra su profundo entendimiento de la complejidad del ser humano. A pesar de su éxito y reconocimiento, la vida de Maimónides no estuvo exenta de desafíos. Su familia enfrentó dificultades económicas y personales, y la carga de sus múltiples responsabilidades a menudo era pesada. Sin embargo, su capacidad para superar estos desafíos y seguir contribuyendo al conocimiento y bienestar de su comunidad es un testimonio de su determinación y resiliencia. Maimónides murió en 1204, dejando un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su tumba en Tiberíades, en el norte de Israel, se ha convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan honrar su memoria y aprender de su sabiduría. Pero más allá de los monumentos físicos, su verdadero legado reside en sus escritos y en las ideas que continúan inspirando a generaciones de pensadores y líderes. En resumen, la vida de Maimónides es un testimonio del poder del conocimiento y la resiliencia. Desde su infancia en la vibrante Córdoba hasta su exilio y eventual asentamiento en Egipto, su historia está llena de desafíos y triunfos. Como líder comunitario, médico y filósofo, Maimónides dejó una huella indeleble en la historia. Su capacidad para integrar la fe y la razón, la ciencia y la espiritualidad, sigue siendo una fuente de inspiración para todos nosotros. Así que, mientras exploramos su vida y obra, recordemos que el legado de Maimónides no es solo un capítulo del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Ahora adentrémonos en el corazón del legado de Maimónides, sus obras principales. Imagina a Maimónides en su escritorio, con pergaminos esparcidos por todas partes, trabajando incansablemente para plasmar sus pensamientos y conocimientos en escritos que han trascendido el tiempo. Vamos a explorar sus tres obras más significativas, la Misné Torá, la Guía de los Perplejos y sus comentarios sobre el Talmud. Comencemos con la Misné Torá. Esta obra monumental es una codificación sistemática de la ley judía. ¿Te imaginas la magnitud de este proyecto? Maimónides decidió recopilar todas las leyes y normativas judías en un solo texto, para que cualquier persona pudiera acceder a ellas sin necesidad de buscar en múltiples fuentes. La Misné Torá, cuyo nombre significa repetición de la Torá, abarca 14 volúmenes y cubre todo, desde los rituales diarios hasta las leyes sobre la agricultura y la justicia penal. La importancia de la Misné Torá radica en su claridad y accesibilidad. Maimónides escribió esta obra en hebreo sencillo y directo, evitando los complejos debates talmúdicos que a menudo confundían a los no eruditos. Esto no solo hizo la ley más accesible, sino que también estandarizó su interpretación, proporcionando una guía clara y concisa para la práctica judía. Es como si Maimónides hubiese creado un manual definitivo para la vida judía, algo que cualquiera podría entender y seguir. Para Maimónides, la Misné Torá no era solo una compilación de leyes, sino una obra destinada a preservar y transmitir la esencia del judaísmo.
En un tiempo de dispersión y persecución, su objetivo era asegurarse de que los judíos pudieran mantener su identidad y practicar su fe sin confusión. La obra abarca todo tipo de temas, organizados de manera lógica y sistemática. Desde los fundamentos de la fe y la ética hasta las leyes detalladas de pureza y sacrificios, Maimónides dejó claro que cada aspecto de la vida tenía su lugar en la Torá. Ahora, pasemos a la Guía de los Perplejos. Este libro es quizás la obra más famosa de Maimónides y la que ha generado más debate. Imagina ser un judío medieval, tratando de reconciliar las enseñanzas de la fe con la filosofía y la ciencia de la época. La Guía de los Perplejos fue escrita para aquellos que, como Maimónides, buscaban armonizar la razón con la revelación. Escrita en árabe, la obra está dirigida a su discípulo Yosef ben Yehude, pero realmente era para todos aquellos que se encontraban perplejos entre la filosofía aristotélica y la teología judía. La Guía de los Perplejos es un intento audaz de reconciliar estas dos corrientes de pensamiento. Maimónides aborda temas complejos como la naturaleza de Dios, la creación, el propósito de la vida y la moralidad. Una de las ideas centrales de la obra es que la verdad revelada por la fe y la verdad descubierta por la razón no están en conflicto, más bien, son dos aspectos de una misma realidad. Para Maimónides, la filosofía y la ciencia podían enriquecer la comprensión de la fe, en lugar de contradecirla. Uno de los puntos más fascinantes de la Guía de los Perplejos es su discusión sobre la naturaleza de Dios. Maimónides argumenta que Dios es completamente diferente a cualquier cosa que podamos concebir y, por lo tanto, no se puede describir en términos humanos. Esto lleva a su famosa teoría de los atributos negativos, donde sostiene que podemos hablar de Dios solo en términos de lo que no es. Por ejemplo, podemos decir que Dios no es limitado, no es material, no es ignorante, pero cualquier descripción positiva es inapropiada porque limita a Dios. La Guía de los Perplejos también se adentra en el problema del mal y el sufrimiento. Maimónides explica que el mal no es una creación de Dios, sino una consecuencia de la imperfección inherente a la materia. Dios, siendo perfecto, no puede ser la causa del mal. En lugar de culpar a Dios, Maimónides insta a los seres humanos a asumir la responsabilidad de sus acciones y a esforzarse por alcanzar la perfección moral e intelectual. La influencia de la Guía de los Perplejos va más allá del mundo judío. Esta obra fue traducida al latín y leída por muchos filósofos y teólogos cristianos y musulmanes. Su enfoque racional y filosófico dejó una marca indeleble en el pensamiento medieval, y su legado se puede rastrear en la obra de grandes pensadores como Tomás de Aquino. Por último, hablemos de los comentarios de Maimónides sobre el Talmud. El Talmud es una vasta colección de enseñanzas rabínicas, debates y leyes, y puede ser bastante complicado de entender. Maimónides, con su habilidad para la claridad y la sistematización, dedicó gran parte de su vida a escribir comentarios y explicaciones que hicieran estos textos más accesibles. Uno de sus comentarios más importantes es el Comentario a la Misná, que es una obra en sí misma. El Comentario a la Misná fue escrito en árabe y es una introducción detallada y sistemática a la Misná, la primera parte del Talmud. En esta obra, Maimónides no solo explica el texto, sino que también proporciona contexto histórico y cultural, aclarando el significado de las enseñanzas y decisiones rabínicas. Esto hizo que la Misná fuera mucho más comprensible para aquellos que no eran eruditos avanzados en la ley judía. Además de su comentario a la Misná, Maimónides también escribió sobre otros aspectos del Talmud y la Halajá, ley judía. Sus responsa, que son respuestas a preguntas legales y éticas planteadas por diversas comunidades judías, son ejemplos brillantes de su capacidad para aplicar la ley a situaciones prácticas y contemporáneas. Estas responsa no solo muestran su profundo conocimiento, sino también su sensibilidad y comprensión de las necesidades y desafíos de las comunidades judías de su tiempo. Una de las características más destacadas de los escritos de Maimónides es su enfoque en la racionalidad y la coherencia. En todas sus obras, desde la Misné Torá hasta la Guía de los Perplejos y sus comentarios talmúdicos, hay una búsqueda constante de lógica y claridad. Maimónides creía firmemente que la fe y la razón podían y debían coexistir. Para él, la verdad era una, ya fuera revelada por Dios o descubierta por el intelecto humano. La influencia de Maimónides no se limita a su época. Sus obras han sido estudiadas y veneradas a lo largo de los siglos, y su impacto se siente tanto en la filosofía como en la ley judía. La Misné Torá sigue siendo una referencia esencial para los estudiosos de la Halajá, mientras que la Guía de los Perplejos continúa siendo un texto fundamental para aquellos que buscan entender la relación entre la fe y la razón. Para concluir,
la grandeza de Maimónides reside en su capacidad para sintetizar y clarificar vastas cantidades de conocimiento, haciéndolo accesible y relevante para su comunidad y más allá. Su legado es un testimonio de la importancia del aprendizaje y la reflexión, y su vida es un ejemplo de cómo la dedicación al conocimiento puede trascender el tiempo y las fronteras. A través de sus obras, Maimónides nos invita a pensar críticamente, a buscar la verdad y a vivir una vida de integridad y propósito. Maimónides, conocido también como Rambam, es una figura central en la historia del pensamiento judío y su influencia se extiende mucho más allá del ámbito religioso. Sus ideas filosóficas, profundamente influenciadas por la filosofía griega, especialmente Aristóteles, han dejado una huella duradera en la filosofía occidental y en la teología. Vamos a explorar la filosofía y el pensamiento de Maimónides, destacando 4 aspectos clave: la influencia de la filosofía griega, su visión de Dios y la naturaleza de la creación, la armonización de la racionalidad y la fe, y su perspectiva sobre la ética y la moral. Para empezar, la influencia de la filosofía griega en el pensamiento de Maimónides es innegable. Aristóteles, en particular, jugó un papel crucial en la formación de sus ideas. Maimónides admiraba profundamente el enfoque lógico y sistemático de Aristóteles hacia el conocimiento y la realidad. Al igual que Aristóteles, Maimónides creía en la importancia de la razón y la lógica como herramientas fundamentales para comprender el mundo. Este respeto por la razón y el conocimiento científico se refleja en su obra Guía de los Perplejos, donde intenta reconciliar la filosofía aristotélica con la teología judía. En su visión de Dios y la naturaleza de la creación, Maimónides adoptó un enfoque filosófico muy particular. Para él, Dios es absolutamente trascendente e incomprensible. Maimónides sostenía que cualquier intento de describir a Dios en términos humanos es inherentemente limitado, y por lo tanto, inadecuado. Esta idea se manifiesta en su teoría de los atributos negativos, la cual postula que solo podemos hablar de Dios en términos de lo que no es. Por ejemplo, podemos decir que Dios no es corpóreo, no es finito, no es imperfecto. Este enfoque busca preservar la infinita trascendencia y perfección de Dios al evitar cualquier tipo de descripción positiva que pudiera limitarlo. La creación, según Maimónides, es un acto de la voluntad divina y no un proceso natural. Esto lo diferencia de algunas interpretaciones filosóficas que consideran la creación como un fenómeno necesario. Para Maimónides, el mundo no es eterno, sino que fue creado ex nihilo, es decir, de la nada, en un acto deliberado por parte de Dios. Esta visión subraya la dependencia absoluta de la creación respecto a su creador, destacando la omnipotencia y la soberanía de Dios sobre el universo. Otro aspecto crucial del pensamiento de Maimónides es su intento de armonizar la racionalidad y la fe. Para él, la verdad revelada por la fe y la verdad descubierta por la razón no son contradictorias, sino complementarias. Esta postura es evidente en la Guía de los Perplejos, donde aborda cuestiones teológicas y filosóficas complejas con el objetivo de demostrar que la razón y la fe pueden coexistir armoniosamente. Maimónides creía que la fe no debe ser ciega, sino informada y enriquecida por la razón. La verdadera comprensión de Dios y de la creación requiere tanto la revelación divina como la reflexión filosófica. Este enfoque tiene profundas implicaciones éticas y morales. Maimónides sostenía que vivir una vida virtuosa y ética es esencial para acercarse a Dios. Inspirado por Aristóteles, Maimónides veía la ética como una cuestión de hábito y carácter. La virtud, para él, es una disposición adquirida mediante la práctica constante de acciones justas y buenas. Pero a diferencia de Aristóteles, quien consideraba que la virtud se logra principalmente a través del desarrollo del carácter y la razón, Maimónides integraba la observancia de las leyes divinas como un componente central de la vida ética. En la ética del comportamiento humano, Maimónides enfatizaba la importancia de la intención y la motivación. Para él, no solo es importante hacer el bien, sino hacerlo por las razones correctas. La acción ética debe surgir del amor y el respeto por Dios y su creación, y no simplemente de un deseo de recompensa o reconocimiento. Esto lo lleva a destacar la necesidad de la autocrítica y el autoconocimiento. Conocer nuestras propias inclinaciones y limitaciones es crucial para desarrollar una vida virtuosa. Maimónides nos insta a ser conscientes de nuestros defectos y a trabajar continuamente en nuestra mejora personal. La visión de Maimónides sobre la vida virtuosa también incluye una dimensión social. Para él, la justicia y la bondad no son solo asuntos personales, sino también sociales. La ley y la justicia son fundamentales para una sociedad bien ordenada, y cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar de la comunidad. En este sentido,
Maimónides ve la vida ética no solo como un camino hacia la perfección individual, sino también como una contribución al orden y la paz social. El pensamiento de Maimónides sobre la ética y la moral tiene una relevancia duradera. En un mundo cada vez más complejo y diverso, sus ideas sobre la integración de la fe y la razón, y la importancia de la ética en todas las áreas de la vida, ofrecen una guía valiosa. Su insistencia en la responsabilidad personal y social, y en la necesidad de la autocrítica y el autoconocimiento, resuena fuertemente en la sociedad contemporánea. Además de sus ideas sobre la ética y la moral, Maimónides también es conocido por su enfoque sobre la educación. Creía firmemente en la importancia del aprendizaje continuo y la educación como medios para alcanzar la sabiduría y la virtud. Para Maimónides, el estudio de la Torá y la filosofía eran actividades complementarias que ayudaban a profundizar en la comprensión de la vida y del universo. Esta combinación de estudio religioso y filosófico es una característica distintiva de su pensamiento, y refleja su creencia en la unidad del conocimiento. El legado filosófico de Maimónides no se limita al ámbito religioso. Sus ideas han influido en pensadores judíos, cristianos y musulmanes a lo largo de los siglos. Su capacidad para integrar diferentes corrientes de pensamiento y su enfoque en la racionalidad y la ética han dejado una huella duradera en la filosofía y la teología. Maimónides nos muestra que la búsqueda de la verdad y la justicia es una tarea continua que requiere tanto la fe como la razón, y que la vida virtuosa es un camino que todos estamos llamados a seguir. En resumen, la filosofía y el pensamiento de Maimónides abarcan una amplia gama de temas y reflejan una profunda interconexión entre la fe, la razón y la ética. Desde su admiración por Aristóteles y su enfoque en la racionalidad, hasta su visión trascendente de Dios y su compromiso con la vida ética, Maimónides nos ofrece una perspectiva rica y matizada sobre cómo vivir una vida plena y significativa. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día, recordándonos la importancia de la reflexión filosófica y la observancia ética en nuestra búsqueda de la verdad y la justicia. Contribuciones en la vida moderna. Maimónides, cuyo verdadero nombre era Moshe ben Maimón, no solo fue una figura prominente en la filosofía y la teología judía, sino que también realizó importantes contribuciones a la medicina. Su obra médica es un testimonio de su vasto conocimiento y de su capacidad para sintetizar la información de diferentes culturas y tradiciones. En este punto, exploraremos su trabajo en medicina, incluyendo sus escritos médicos, y analizaremos su influencia en la medicina medieval y su legado en la medicina moderna. Maimónides se formó en medicina en Fez, Marruecos, y posteriormente en Egipto, donde practicó y enseñó. Su reputación como médico fue tal que llegó a ser el médico personal de Sledino, el sultán de Egipto y Siria. Este puesto le permitió acceder a los mejores recursos médicos de su tiempo y le brindó la oportunidad de aplicar y expandir sus conocimientos. Sus escritos médicos abordan una amplia gama de temas, desde la higiene y la dieta hasta el tratamiento de diversas enfermedades. Uno de sus trabajos más conocidos es Fusul Musa, Aforismos de Moisés, que es una colección de 1,500 aforismos médicos basados en las obras de Galeno y Hipócrates. Este texto no solo recopila el conocimiento médico de la época, sino que también lo organiza de manera accesible y práctica, lo que lo convirtió en una referencia valiosa para médicos durante siglos. Otro trabajo significativo es su Tratado sobre el asma, donde Maimónides detalla los síntomas, las causas y los tratamientos para esta afección. Su enfoque es notablemente avanzado, ya que reconoce la importancia de factores ambientales y emocionales en la enfermedad, anticipándose a conceptos de la medicina psicosomática moderna. Maimónides recomendaba no solo tratamientos farmacológicos, sino también cambios en la dieta y el estilo de vida, destacando su enfoque holístico de la salud. En su Guía de la Buena Salud, Regimen Sanitatis, Maimónides ofrece consejos sobre la dieta, el ejercicio y el estilo de vida para mantener una buena salud. Este tratado refleja su creencia en la prevención de enfermedades a través de un estilo de vida saludable, una idea que sigue siendo fundamental en la medicina moderna. En este texto, Maimónides combina conocimientos médicos con su filosofía ética, argumentando que el cuidado del cuerpo es esencial para el bienestar espiritual y moral. Uno de los aspectos más interesantes de la obra médica de Maimónides es su insistencia en la importancia de la observación y la experiencia práctica. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que se basaban en gran medida en textos antiguos, Maimónides valoraba la evidencia empírica y animaba a los médicos a aprender a través de la observación directa y la práctica clínica. Este enfoque empírico es una característica clave del método científico que se desarrollaría siglos después. La influencia de Maimónides en la medicina medieval fue profunda. Sus textos fueron traducidos al latín y al árabe, y se convirtieron en parte del currículo estándar en muchas universidades europeas. Durante la Edad Media,
Su obra fue utilizada por médicos cristianos, musulmanes y judíos por igual, lo que demuestra su impacto transcultural. Su enfoque racional y sistemático ayudó a establecer una base más científica para la práctica médica en una época dominada por supersticiones y teorías no comprobadas. El legado de Maimónides en la medicina moderna es igualmente significativo. Su énfasis en la prevención, la higiene y el tratamiento holístico de las enfermedades anticipó muchos principios de la salud pública contemporánea. Además, su insistencia en la importancia de la evidencia empírica y la observación directa prefigura el método científico, que es la base de la medicina moderna. Una de las contribuciones más duraderas de Maimónides es su enfoque ético de la medicina. En sus escritos, subraya la responsabilidad del médico no solo de curar, sino también de actuar con compasión y ética. Esta perspectiva ética se refleja en su famosa oración del médico, que muchos profesionales de la salud todavía recitan hoy. En esta oración, Maimónides pide sabiduría y fortaleza para tratar a los pacientes con empatía y respeto, recordando siempre que la vida y la salud de sus pacientes están en sus manos. Maimónides también abogaba por la educación continua de los médicos. Creía que la medicina era un campo en constante evolución y que los médicos debían actualizar constantemente sus conocimientos para ofrecer el mejor tratamiento posible. Este enfoque progresista hacia la educación médica continúa siendo relevante hoy en día, donde la formación continua y la actualización profesional son fundamentales para la práctica médica. Además de sus escritos médicos, Maimónides hizo contribuciones prácticas significativas. Durante su tiempo como médico en Egipto, estableció normas de higiene y organizó sistemas de salud pública que ayudaron a mejorar la salud de la comunidad. Su influencia se extendió más allá de la corte del sultán, impactando la vida cotidiana de muchas personas en el mundo islámico medieval. El impacto de Maimónides no se limita a su tiempo. Su enfoque integral de la medicina, que combina el tratamiento de enfermedades con la prevención y la promoción de la salud, sigue siendo relevante hoy. Su insistencia en la importancia de la observación y la evidencia empírica prefigura el enfoque científico moderno. Y su compromiso con la ética médica y el cuidado compasivo de los pacientes es una lección atemporal para todos los profesionales de la salud. Maimónides también entendía la importancia de la relación entre el médico y el paciente. Insistía en que los médicos debían escuchar a sus pacientes, comprender sus preocupaciones y tratarlos con respeto y dignidad. Este enfoque centrado en el paciente es un principio fundamental de la medicina moderna y resalta la humanidad esencial en la práctica médica. En resumen, las contribuciones de Maimónides a la medicina son vastas y variadas. Sus escritos ofrecen una combinación de sabiduría antigua y pensamiento innovador, y su enfoque empírico y ético ha dejado una marca indeleble en la práctica médica. A través de sus obras y su ejemplo, Maimónides nos recuerda que la medicina no es solo una ciencia, sino también un arte, y que la compasión y la ética son tan esenciales como el conocimiento técnico. Su legado continúa inspirando a médicos y pacientes por igual, destacando la importancia de la sabiduría, la empatía y la integridad en la búsqueda de la salud y el bienestar. El impacto y el legado de Maimónides son vastos y multifacéticos, abarcando la filosofía, la medicina, la ética médica y la cultura en general. Su influencia se ha sentido a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en la actualidad. En este punto, exploraremos cómo Maimónides ha dejado su huella en diversos campos y cómo su legado continúa siendo honrado y celebrado. Influencia en la filosofía judía y otros pensadores. Maimónides, también conocido como el Rambam, es una de las figuras más importantes en la filosofía judía. Su obra Guía de los Perplejos ha sido un texto fundamental para la teología y la filosofía judía, abordando temas complejos como la naturaleza de Dios, la creación y la relación entre la fe y la razón. Este trabajo influyó profundamente en el pensamiento judío medieval y sigue siendo estudiado y debatido por eruditos y filósofos contemporáneos. Además de su impacto en la filosofía judía, Maimónides también influyó en pensadores no judíos. Su intento de reconciliar la filosofía aristotélica con la teología religiosa fue una inspiración para muchos filósofos medievales, tanto cristianos como musulmanes. Tomás de Aquino, por ejemplo, se refirió a Maimónides en sus propias obras, mostrando cómo el pensamiento del Rambam trascendió las fronteras religiosas y culturales. La metodología racional y analítica de Maimónides también ha influido en la erudición judía en general. Su enfoque sistemático para codificar la ley judía en la Mishneh Torah estableció un nuevo estándar para el estudio halágico, legal. Su obra permitió una comprensión más accesible y ordenada de las leyes y preceptos judíos, facilitando el estudio y la aplicación de la ley en la vida diaria. Impacto en la medicina y la ética médica. En el campo de la medicina, Maimónides dejó un legado significativo.
Su énfasis en la observación empírica y la experiencia práctica contribuyó al desarrollo de una medicina más científica y menos dependiente de la superstición. Sus escritos médicos fueron utilizados como textos de referencia en universidades y escuelas de medicina durante siglos. Maimónides no solo fue un destacado médico, sino también un pionero en la ética médica. Sus principios éticos para la práctica de la medicina, como la compasión, la empatía y el respeto por el paciente, siguen siendo pilares fundamentales en la medicina moderna. La famosa oración del médico de Maimónides es un reflejo de su compromiso con la ética y la responsabilidad en el cuidado de los pacientes. En esta oración, pide sabiduría y fortaleza para tratar a los pacientes con empatía y respeto, subrayando la importancia de la ética en la medicina. La influencia de Maimónides en la medicina no se limitó a su propia práctica y escritos. Su legado también se manifiesta en la forma en que la medicina se enseñó y practicó en el mundo islámico y en Europa durante la Edad Media. Sus textos fueron traducidos a varios idiomas y formaron parte del currículo estándar en muchas instituciones educativas, ayudando a difundir un enfoque más racional y empírico de la medicina. Reconocimiento y celebraciones en la cultura judía y más allá. Maimónides es ampliamente reconocido y celebrado en la cultura judía. Su influencia se conmemora a través de diversas formas, desde la inclusión de sus obras en el estudio diario de la Torá hasta las instituciones educativas y médicas que llevan su nombre. En Israel, por ejemplo, el Centro Médico Rambam en Haifa es uno de los principales hospitales del país y lleva su nombre en honor a su legado en la medicina. Cada año, la comunidad judía celebra la vida y las contribuciones de Maimónides en su aniversario de muerte, 20 de Tebet en el calendario hebreo. Durante estas conmemoraciones, se realizan estudios y eventos que resaltan sus obras y su impacto en la filosofía, la medicina y la ética. El legado de Maimónides también se celebra más allá de la comunidad judía. Su impacto en la medicina y la filosofía ha sido reconocido por diversas culturas y religiones. Universidades y organizaciones médicas de todo el mundo han honrado a Maimónides por sus contribuciones a la ciencia y la ética médica. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para sintetizar diferentes corrientes de pensamiento continúan siendo un modelo para la erudición y la práctica en múltiples campos. En la actualidad, el legado de Maimónides se refleja en la continua relevancia de sus enseñanzas y en el respeto que su figura sigue generando. Su capacidad para integrar la razón y la fe, la ciencia y la ética, lo convierte en un referente intemporal. Maimónides nos recuerda que el conocimiento y la sabiduría deben ir acompañados de un profundo sentido de responsabilidad ética y compasión por la humanidad, además de su impacto directo en la filosofía y la medicina. Maimónides también ha influido en el pensamiento moderno sobre la intersección de la ciencia y la religión. Su insistencia en que la verdad científica y la verdad religiosa no son contradictorias, sino complementarias, ha inspirado a muchos a buscar un diálogo más profundo entre estas dos esferas del conocimiento. Esta visión integradora es especialmente relevante en un mundo donde a menudo se percibe una división entre ciencia y religión. En resumen, el impacto y legado de Maimónides son vastos y profundos. Su influencia en la filosofía judía y en otros pensadores, su contribución a la medicina y la ética médica, y su reconocimiento y celebración en diversas culturas, destacan su papel como una de las figuras más importantes de la historia intelectual y científica. Maimónides no solo fue un erudito y un médico, sino también un puente entre diferentes mundos de pensamiento y una inspiración para generaciones futuras. Su legado continúa iluminando el camino para aquellos que buscan integrar el conocimiento, la ética y la compasión en sus vidas y profesiones. La relevancia actual de las enseñanzas y filosofías de Maimónides es notable y multifacética. A pesar de haber vivido en el siglo XII, las ideas y principios que desarrolló continúan influyendo en diversos campos del conocimiento y la práctica diaria. Este punto explora cómo las enseñanzas de Maimónides siguen siendo pertinentes hoy en día y cómo se aplican sus ideas en la filosofía, la ética y la medicina moderna. Las enseñanzas filosóficas de Maimónides, especialmente su intento de reconciliar la fe con la razón, tienen una resonancia particular en la actualidad. En un mundo donde a menudo se percibe un conflicto entre la ciencia y la religión, las ideas de Maimónides ofrecen un puente para el diálogo. Su enfoque racional y empírico, combinado con una profunda fe religiosa, muestra que estos dos campos no tienen que estar en oposición, sino que pueden complementarse mutuamente. Esto es especialmente relevante en debates contemporáneos sobre temas como la bioética, la teoría de la evolución y la cosmología, donde las preguntas científicas y filosóficas se entrelazan. Maimónides también es relevante en el campo de la ética, tanto médica como general. Sus principios éticos, centrados en la compasión, la empatía y la responsabilidad,
son fundamentales en la práctica médica actual. La oración del médico, de Maimónides, que resalta la importancia de tratar a los pacientes con dignidad y respeto, sigue siendo una guía ética para muchos profesionales de la salud. En un mundo donde la tecnología médica avanza rápidamente, las cuestiones éticas se vuelven cada vez más complejas, y los principios de Maimónides proporcionan una base moral sólida para enfrentar estos desafíos. La ética médica moderna se enfrenta a numerosos dilemas, desde la inteligencia artificial en la medicina hasta la genética y la atención al final de la vida. Las enseñanzas de Maimónides sobre la importancia de la ética y la empatía son cruciales para navegar estos desafíos. Su énfasis en la observación cuidadosa y la atención a los detalles, combinado con un profundo sentido de responsabilidad hacia los pacientes, sigue siendo una brújula ética en la práctica médica contemporánea. Además de la ética médica, Maimónides también ha dejado una huella duradera en la filosofía general. Su Guía de los Perplejos continúa siendo una obra estudiada y debatida, tanto en contextos religiosos como seculares. El libro aborda cuestiones universales sobre la naturaleza de Dios, la creación y el propósito de la vida, temas que siguen siendo relevantes para la humanidad. Su enfoque filosófico, que busca entender la verdad a través de la razón y la fe, sigue inspirando a filósofos y teólogos contemporáneos a explorar estos temas desde una perspectiva integradora. En el ámbito educativo, las ideas de Maimónides sobre la importancia del estudio y el conocimiento son más pertinentes que nunca. En un mundo donde la información está disponible instantáneamente a través de la tecnología, la capacidad de discernir y analizar críticamente esa información es crucial. Maimónides valoraba el estudio riguroso y el pensamiento crítico, principios que son esenciales en la educación moderna. Sus enseñanzas pueden inspirar a los educadores a fomentar estas habilidades en sus estudiantes, preparándolos para enfrentar un mundo complejo y en constante cambio. Además, su enfoque sistemático y meticuloso en la codificación de la ley judía en la Mishneh Torah ha establecido un modelo para la organización y el estudio de otros sistemas legales y filosóficos. Su método de estructurar el conocimiento de manera accesible y ordenada es un ejemplo para la educación y la erudición en general. En la era digital, donde el acceso a la información es vasto pero a menudo desorganizado, el enfoque de Maimónides sobre cómo presentar y acceder al conocimiento sigue siendo extremadamente relevante. En el campo de la medicina, Maimónides no solo fue un pionero en su tiempo, sino que sus escritos y principios continúan informando la práctica médica moderna. Su enfoque en la salud preventiva, la importancia de la dieta y el ejercicio, y la relación mente-cuerpo son principios que se alinean con las prácticas médicas actuales. Su trabajo sobre la psicología y la salud mental también resuena con las tendencias contemporáneas que reconocen la importancia de la salud mental en el bienestar general. La influencia de Maimónides en la medicina también se ve en el enfoque holístico de la salud que promovió. En lugar de tratar solo los síntomas, Maimónides abogó por una comprensión integral del paciente, considerando factores físicos, mentales y ambientales. Este enfoque holístico es un pilar en la medicina moderna, especialmente en campos como la medicina integrativa y la salud pública. La atención a la totalidad del paciente, no solo a la enfermedad, es una lección importante de Maimónides que sigue guiando a los profesionales de la salud hoy en día. En términos de liderazgo comunitario y responsabilidad social, Maimónides sirve como un modelo de cómo los líderes pueden equilibrar sus responsabilidades profesionales con su compromiso con el bienestar de la comunidad. Su vida en Egipto, donde sirvió como líder comunitario y médico de la corte del sultán, demuestra cómo una figura puede desempeñar múltiples roles y hacer contribuciones significativas en diversas áreas. Este ejemplo es relevante para los líderes contemporáneos que buscan hacer una diferencia en sus comunidades mientras equilibran múltiples responsabilidades. Además, su compromiso con la justicia social y la equidad es una lección duradera. En un mundo donde las desigualdades sociales y económicas siguen siendo un desafío, las enseñanzas de Maimónides sobre la responsabilidad hacia los más vulnerables de la sociedad son especialmente pertinentes. Su trabajo en la comunidad judía de Egipto, donde abogó por los derechos y el bienestar de los necesitados, sigue siendo un ejemplo inspirador para aquellos que trabajan en justicia social y derechos humanos hoy en día. El legado de Maimónides también se refleja en la interconexión de diferentes campos del conocimiento. Su habilidad para integrar la filosofía, la teología, la medicina y la ética en un cuerpo coherente de trabajo es un testimonio de su genio multidisciplinario. En la era moderna, donde los problemas complejos a menudo requieren soluciones interdisciplinarias, el enfoque integrador de Maimónides sigue siendo un modelo a seguir. Su vida y obra nos recuerdan la importancia de no compartimentar el conocimiento, sino de buscar conexiones y sinergias entre diferentes áreas de estudio. Libros recomendados sobre Maimónides.
La vida y el mundo de una de las mentes más grandes de la civilización por Joel L. Kramer. Este libro ofrece una biografía completa de Maimónides, explorando su vida, obra y el contexto histórico en el que vivió. Kramer profundiza en sus contribuciones filosóficas y médicas, proporcionando una visión detallada de su legado. La Guía de los Perplejos por Moses Maimónides, traducido por M. Friedlander. Esta es la obra filosófica más conocida de Maimónides, donde intenta reconciliar la filosofía aristotélica con la teología judía. Es una lectura esencial para comprender su pensamiento y su influencia. La Guía de los Perplejos de Maimónides, una guía filosófica por Alfred L. Ivry. Este libro ofrece una interpretación accesible de Guía de los Perplejos, ideal para aquellos que buscan una introducción a las ideas complejas de Maimónides. Moses Maimónides por Herbert A. Davidson. Davidson proporciona una revisión académica exhaustiva de la vida y obra de Maimónides, explorando su impacto en la filosofía, la teología y la medicina. Maimónides y el libro que cambió el judaísmo, Secretos de la Guía de los Perplejos, por Maike Goldman. Goldman desentraña los secretos de Guía de los Perplejos, explorando su impacto en el pensamiento judío y su relevancia contemporánea. Gracias por llegar hasta aquí, ha sido toda una aventura. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir si tienes alguna amiga o amigo estudiante de medicina o algún conocido que le pueda interesar la vida de este genio. Por cierto, gracias a @Ángeles López Cozar Abril 2581 por la idea de mencionar a Maimónides.